Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos. Que Dios les esté bendiciendo en esta preciosa mañana. Saludos a Auxi García, Oscar García González, a Emir Alec, a la familia Cuadra, a Antonio Cuadra, a la familia Bejarano, a la familia de la Michaelin Mendieta, Fabiola Romero, Araceli Sandino Bando, a Antonio Rodríguez, a Brabado, Walter Jiménez, a Estrella Sandoval, Michael Navarrete, Tito Valle, Walter Javier Paniagua, Aguirre Abismar, Armando Urbina, Araceli Cruz, Rosa Selva, a Sudocato Miranda, José Luis Cerda, a Machés Ates Ginotepe, a Juan Carlos Navarrete, a Carlos Vargas, Mario Ruiz, Noé Antonio Fierro García, Leonardo José Bermúdez, a Miriam Aburto, Jimena Gómez, Mendieta Narváez Gaby, Jorge Castillo, Rómulo Gaitán, Elisa Baltodano, José García, Aide Sánchez, Fernanda Selva, Emir II, Ervin II, Mairena Guillermo, también a Héctor Cordero Sánchez, a Dionim Dormus y a nuestro hermano y amigo Jeffrey Baltodano, así también como a Juan Gómez. Bendiciones en esta mañana. También a nuestro hermano Francisco Gamboa, la familia Ruiz, la familia Norori, la familia Gutiérrez, que son muchos, la familia Hernández, de nuestro hermano Santiago. Bendiciones a todos. Hoy vamos a reflexionar un poco en la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 9, leeremos los versículos 17 en adelante. Lo haremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón, el cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Amén. En el asunto de la vida, es raro y contado aquellas personas que siempre que no están preocupados por el futuro. La mayor parte de las personas quieren una vida prominente. No hay personas que ellos deseen lo mejor para sus hijos, siempre lo hay. Es raro y contado aquella persona que desee lo peor. Y en esto debemos de saber que como criaturas que somos de Dios, Dios nos diseñó para eso. Nos diseñó para que tengamos vidas bendecidas y exitosas. Pero el hombre debe entender que para poder obtener esa vida llena de victoria y una vida llena de éxitos, dependemos de Dios. Cuando el hombre quiere esa vida de bendición, pues tiene que estar pegada a esa corriente, a esa fuente de bendición que es Dios. Si nosotros vamos a observar hoy en el pasaje bíblico, Dios diseña una vida de bendición para un hombre, y que al final daremos cuenta quién es el que echa a perder o quién es el que pierde esa fuente de bendición. El pasaje bíblico que leíamos dice la palabra del Señor: el pueblo de Israel pide un rey. Ellos, recordemos que las escrituras nos enseñan, eran guiados por jueces, pero por encima de cada juez estaba Jehová de los ejércitos, el único Dios, porque no hay otro. Aunque las personas, ellos digan lo que digan, las escrituras nos señalan de algo: solo hay un Dios verdadero, que se llama Jehová de los ejércitos. Y sabemos de la elección que Dios había hecho por Israel para que se conformara como su pueblo, y en el cual Dios se iba a manifestar, se iba a dar a conocer en poder y en gloria. Es así que empezamos a observar que Dios tiene un futuro prominente para Israel y un futuro prominente para la persona que va a gobernar ese pueblo. Observamos que Saúl era una persona de orígenes humildes, y que además de eso, dice la misma escritura, que era de los más pequeños, de las familias más pequeñas de Israel. El pueblo de Israel le dicen a Samuel que quieren un rey
y quieren parecerse a las naciones vecinas. Y ellos dijeron: todas las naciones tienen su rey, nosotros queremos ser gobernados por un rey. Y es así que el Señor le concede a ellos el deseo del corazón. Y aún le dice la palabra del Señor que ya no iba a ser lo mismo, porque Dios no nos pide nada a nosotros. Lo único es obediencia a su palabra y una vida piadosa, apegado a los estatutos establecidos por Dios. Esa es una vida de éxito. Esa es una vida donde con el caminar a diario nos daremos cuenta que Dios va a ir prosperando cada una de las decisiones que nosotros tomemos. Y es así que dice la palabra de Dios que Saúl en ese entonces llega a buscar, debido a una pérdida que él tiene, a buscar al vidente, o sea, Samuel. Samuel, como profeta, estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Porque, vuelvo y digo, Dios para eso levanta líderes, para eso levanta pastores, para eso levanta, para que ellos se encarguen de guiar al pueblo. Que aquellos que están extraviados encuentren el camino, y aquellos que están caminando en oscuridad encuentren la luz, encuentren el sendero que Dios ha establecido para ellos y que los va a llevar a esa bendición que Dios tiene para todos. Es así que dice la palabra de Dios que el Señor, cuando escuchó al pueblo pidiendo un rey, entonces Dios se lo concede. Y debemos de entender algo: tu llamado es un privilegio. Si Dios te ha llamado para que le sirvamos a Dios, es un privilegio. Aquellas personas que van a las congregaciones, desechan los ministerios, quizás ostentaron algún tipo de liderazgo dentro de la congregación y hoy los vemos en las calles de afuera, es un caso específico de Saúl, y te podría decir: no ese es el propósito con el cual Dios en cierto momento de tu vida te llamó, sino que Dios nos llama para prosperarnos, usarnos, y que en todo momento podamos depender de Dios y, al igual que Samuel, escuchar su voz. En un momento, dice la palabra del Señor, entonces Dios elige a Saúl como el varón para que gobernase a su pueblo. Entonces Saúl debía darse cuenta de algo: era un privilegio. Entre todos, entre quizás miles de varones que podían ejercer quizás ese tipo de liderazgo, Dios elige a Saúl. Y dice la palabra de Dios que él le dice a Samuel: este gobernará a mi pueblo. En otras palabras, debemos de dar cuenta que dice la Biblia que Dios es el que elige los reyes. Dios pone y quita rey. Algunas personas hemos tenido algunas conversaciones en ellos cuales expresan que no, que Dios no gobierna, que Dios ha perdido el control. Dios nunca ha perdido el control de este mundo. Podemos decir, la Biblia dice que la tierra es estrado de sus pies y el cielo es su trono. Dios no va a perder nunca el control, pero Dios está respetando cada una de las decisiones que los hombres tienen. Ahora observamos que Saúl, cuando recibe este llamado para convertirse en rey, debía darse cuenta que en toda su vida iba a depender de Dios. Y ahí está el éxito de aquellas personas que lo anhelan. El éxito va a estar en eso, que dependamos de Dios, que estemos apegados a sus estatutos y mandamientos establecidos por la palabra de Dios, y que llevemos una vida siempre de oración, de ayuno, de lectura de la palabra de Dios, y sobre todas las cosas, la Biblia dice, de temer a Jehová. Ahora nosotros observamos que el hombre, si quiere tener esa vida de éxito, para todos los jóvenes, aquellos que añoran una bendición, una vida próspera, dice la palabra del Señor que depende de que cuidemos nuestra relación con Dios. Y es lo que debía hacer Saúl. Dios le da el privilegio de convertirse en un rey. Ahora él debía darse cuenta que ese llamado era divino, y que él, para poder ejercer bien ese trabajo que Dios le había encargado, debía de cuidar minuciosamente su relación con Dios. Y es así que dice la palabra de Dios de que lo eligen como rey. Y luego que él lo eligen como rey, empezamos a observar algunas victorias. Y es ahí donde algunas personas, cuando llevamos en el camino de Dios, vamos a ir, como dice la Escritura, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo.
La fuente que Dios da es inagotable. Aquellas personas que están de la mano con Dios jamás serán avergonzados, expresó Jesús por su propia palabra. Y es así que dice la palabra de Dios, que observamos de que en el versículo, en el mismo Samuel, en el 11:6, dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios vino a Saúl con poder. Dios lo elige, Dios lo llama. Tenía que hacer una vida donde el Espíritu de Dios iba a estar con él. Hoy en el presente, algunas personas he escuchado decir: oye, es diferente. No, es lo mismo. Recordemos que Jesús, al ascender a los cielos, envió al Consolador, al Espíritu Santo, y de igual manera como descendió sobre Saúl con gran poder, así ha descendido sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre los que esperan en Dios. Y nosotros observamos en ese pasaje bíblico que cuando desciende el poder de Dios sobre Saúl, inmediatamente él hace un llamado, y todo el pueblo atiende ese llamado, porque Dios respalda a aquellos que obedecen su palabra. Si tú estás realizando algún trabajo para Dios y que el poder de Dios esté sobre tu vida, esto implica de que Dios te va a respaldar. Abrirá, como dice la Escritura, camino donde no hay. Abrirá el Señor brechas donde para los ojos de los hombres naturales no existen. Para la voluntad de Dios, Él lo hará posible. Dice la Biblia que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Él todo lo puede hacer. Y es así que nosotros observamos, eso se denota como el respaldo divino a la primera campaña militar que realiza Saúl, y vemos cómo él se alza con una victoria. Pero dice la palabra del Señor que en nuestro andar con Dios debemos de aprender de confiar en Él. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, entonces se acaba la fe. Déjame decirte algo, amigo y hermano en el Señor. Dios te ha llamado para que seas su hijo, para que seas herederos del reino de Dios. Y Dios a sus hijos siempre les va a diseñar una vida exitosa, una vida de victorias. Observemos el caso de Adán. Él, mientras estaba en aquel huerto, podía platicar con Dios. Todo era bendición, era dueño de todo. Pero cuando él desobedeció los mandamientos de Dios, prácticamente después de tenerlo todo y ser dueño de todo, pasó a no tener nada. Es lo que hace el pecado con nuestras vidas. Cuando nosotros abandonamos a Dios, después de tenerlo todo, no tenemos nada. Y sobre todas las cosas, perdemos la herencia en el reino de Dios, el cual Él tiene para todos sus hijos. El llamado de Dios es un llamado para todas las personas. El llamado de Dios, Él quiere que todos procedamos a convertirnos en sus hijos. Y era el caso específico de Saúl. Dios lo llamó para revelarse Dios a través de Saúl, y que la gente, las naciones de los pueblos entendieran de algo. Dios estaba con Saúl, Dios estaba con su pueblo, y la gente iba a evidenciar que las victorias vienen de Dios. Las victorias no vienen porque los hombres son poderosos. Las victorias no vienen porque son estrategas militares. Las victorias vienen cuando estamos de rodillas, espiritualmente hablando, dependiendo de Dios. Hoy en el campo podemos ver muchas victorias, que los hombres se alzan. Pero podemos ver que hoy hay guerras espirituales y guerras también físicas que los hombres se están librando y que están llevando a cabo por su propio orgullo, por su, podemos decir así, por su envanecimiento, porque ellos piensan que son los dueños y que lo pueden todo, pero no es así. Recordemos de que en la guerra espiritual, detrás de esas guerras está Satanás, el diablo, quien quiere diezmar a los hombres llevándolos a un infierno. Volviendo al tema, podemos observar ahí que se alzan con una victoria. Y podemos ver en el capítulo 11, versículo 13, que Saúl lo reconoce. Hasta ahí va bien todo. Es importante que nosotros, cada vez que estemos recibiendo, seamos personas agradecidas y que reconozcamos ante los demás y primero ante Dios
de que esa victoria, que esa bendición, que ese talento, que ese don o lo que hemos recibido es gracias al Señor, y que es Dios el que está proveyéndonos en este andar con Dios. Ahí en ese capítulo en el 11:13 podemos observar lo que dice Saúl. Y Saúl reconoce y él dice que Jehová había librado y había dado una gran salvación. Qué importante es que nosotros pues reconozcamos de que todo lo que hemos obtenido en esta vida, como dependemos de Dios, es gracias a su misericordia y su bondad. Y recordemos algo, que cuando Dios ha abierto las ventanas de los cielos para tu vida, nadie las puede cerrar. Pero cuando Dios cierra las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas, puertas que toquemos siempre estarán cerradas, y esto se debe a que no hemos buscado el favor divino. Luego observamos que después de un año de gobierno, Saúl, en el capítulo 13, nosotros vemos que se alza con una segunda victoria. Y entonces esto es lo que todos anhelamos: llevar una vida sin altibajos, una vida donde siempre vamos hacia adelante victoriosos. Y hasta acá la vida de Saúl ha sido una vida de guianza por Dios, una vida donde Dios está orientándole y lo está llevando de la mano hacia sus victorias. Porque déjame decirte que el que nos lleva hacia las bendiciones solo es Dios y nadie es más. Algunas personas quizás tengan algunos privilegios que Dios mismo nos ha concedido, algún gran conocimiento quizás para salir adelante, para ser, como dicen muchos grandes estrategas financieros. Pero nosotros observamos de que llega un momento en que hasta ahí todo se termina. Pero en Dios nada se termina. Y es así que dice la palabra del Señor, que en el capítulo 13 y 9, los filisteos se levantan en contra de Saúl. Los filisteos, empiezan y van a una batalla. Y ahí por vez primero observamos algo que no debe de existir entre el cristianismo, entre los cristianos, entre aquellos que adoran a Dios. Dice la Biblia que Saúl se desesperó, perdió la confianza en Dios, perdió la fe. Entonces hablamos de que cuando llevamos una vida que confiamos en Dios, una vida de fe, recordemos que las escrituras en el presente dicen que el justo por su fe vivirá. O sea que íbamos a llegar a unos tiempos tan difíciles como los presentes, en el cual la única manera para sobrevivir es la fe que debemos de tener en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en nadie más. Es así que dice la palabra del Señor de que Él inmediatamente, Él empieza y Él hace los holocaustos. Samuel iba a llegar como el sacerdote que era, como el juez a la vez, iba a llegar a donde estaban las tropas de Saúl y él iba a consultar a Jehová. Si nosotros observamos, cada ministerio tiene su trabajo, y el trabajo de Samuel era ese: consultar a Dios, ofrecer holocaustos. En cambio, el ministerio de Saúl, si se le puede llamar así, era un trabajo de rey. Y es así que no pueden ellos hacer cosas que Dios no ha demandado. Y por eso, por ende, cuando viene Saúl y ofrece el holocausto, cuando llega Samuel, llega muy molesto. Estaba prácticamente él violando los estatutos del Señor. Por eso observamos que la vida de Saúl va en aumento. Pero cuando él comete esto, de que se desespera y pierde la confianza en Dios, observemos las palabras que Samuel le dirige. Samuel le dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Hasta en ese momento Saúl iba en victoria y en victoria, pero ahora, debido al extravío que él tiene, dice la palabra de Dios que no guardó el mandamiento que Dios le había dado. Entonces esto implica que cuando en nuestra vida fracasamos o vamos ahí de derrota en derrota,
deberíamos de hacer un revisado. Y déjame decirte algo, que en el presente tenemos una oportunidad, reconocer nuestras faltas, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo hoy en el presente está a la diestra del Padre para escuchar nuestro arrepentimiento y volver a enderezarnos por el camino que en cierto momento era de victoria, y que debido a nuestro extravío hemos dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Pero déjame decirte, hay buena noticia. Dios está esperando, amigo que me escucha, a esos, como dicen, estamos descarriados, endereza tu camino. Jesucristo está esperando que vengas a Él. Hay oportunidad aún. Y dice la Biblia que le dice Samuel a Saúl: Dios te hubiera confirmado como rey. Esto significa que aún no había sido confirmado. Aquellas personas que estamos llevando el evangelio, tiene que ser de una permanencia total. Si nosotros nos desviamos en un instante y perdemos esa visión puesta en nuestro Señor, prácticamente entraremos en el camino de la derrota. Y eso es lo que Samuel está diciendo. Llevas un año apenas de gobierno, pero debido a que has actuado locamente, como le dice, y has desobedecido los mandamientos del Señor, le dice: tu reino no será duradero. Esto implica de que él llevaba una vida de victorias hasta que mientras él obedecía, pero cuando él dejó de obedecer a su Dios, entonces Dios prácticamente dejó de darle la bendición. Es así lo mismo en el presente. Queremos una vida de bendición, queremos una vida bendecida, como muchos me han expresado, y que ese ha sido el motivo para que aquellas personas que se sientan frustradas, no hay motivo por el cual estar frustrado. Nuestro Dios diseña nuestra vida de una manera que nadie lo podrá hacer. Una vida de victoria, una vida saludable, una vida donde vamos con muchas guerras, como la llevaba Saúl espiritualmente hablando, pero con muchas victorias. Cada vez que el enemigo de las almas se oponga a lo que estamos haciendo, será una oportunidad para alzarnos una vez más con la victoria, y que la gente del mundo y el mismo Satanás se dé cuenta de algo: Dios está con nosotros. Después observamos que Jehová, Dios, a través de Samuel le hace sentir a Saúl algo y le dice: Dios es el que confirma. Ahora Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué habla este versículo? Prácticamente Saúl había perdido ya la gracia delante de Dios. Jehová de los ejércitos, que lo había llamado, prácticamente en este instante lo había quitado de su puesto, y el Señor se iba a buscar a un varón para sustituirlo. Nosotros todos hemos sido llamados para ser hijos de Dios, sin excepción alguna. Pero muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta de ese llamado, y que en lugar de corresponderle al llamado de Dios, estamos siendo como Saúl. Estamos allí divagantes, o estamos desesperados, perdiendo la confianza y la fe en aquel que nos dio la vida. Cuando nosotros perdemos esa fe y perdemos esa confianza en Dios, entonces nos sucede lo que a Saúl le empezó a suceder. Empezó por una vida ascendente y después en una vida de declive, donde al final podemos observar que inclusive fue muerto por sus propios enemigos, y que el poder del Espíritu de Dios ya no estuvo más con Saúl. Recordemos que Dios estará contigo mientras obedezcas sus mandamientos y acates sus consejos. Pero el día que nosotros le demos la espalda al Señor, Él respetará esa decisión y no estará más contigo. Y es ahí donde empezará una vida de derrota en derrota, como la llevó Saúl, que al final se puede decir, él fue el único que falló y se envaneció. Jamás se dio cuenta, perdió aquella, podemos decir, aquella oportunidad que Dios le dio. No pierdas esa oportunidad, amigo que me escuchas y hermano en el Señor. Dios nos ha constituido como hijos de Dios y debemos de actuar como tales. Nuestra confianza en Dios debe ser prioritaria, y cuando nosotros mantengamos la fe permaneciendo en sus estatutos y mandamientos, al final obtendremos una vida de bendición y como un regalo la vida eterna. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Espero que el consejo solamente nos motive a buscar de Dios, a como le dice el profeta Isaías a Israel: busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llegará un momento en que ya no será hallado. Vamos a dar gracias
Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te agradezco por este día. Ruégote, Señor, que tú escuches el clamor de tu pueblo. Mira, Señor, Carlos Vargas, Dios, abre esa ventana de los cielos sobre su vida. Aquellas personas que quizás, Señor, estén pasando por situaciones adversas, Dios, que ellos se den cuenta que tú no les has abandonado, Dios, sino que tú actúas en el momento preciso. Cuando todos piensan, Señor, que ya no hay nada que hacer, es cuando tu poder se derrama y, Señor, y levantas a aquellos que confían en ti. Te pido, Señor, por mi hermana Argentina Morales. Abre ventana de los cielos. Francisco Gamboa, la familia Hernández, la familia Ruiz, tu siervo Roberto, tu siervo Santiago, hermana Ruth Belia. Oh Espíritu de Dios, paséate ahí, Dios mío, tocando cada vida, tocando cada alma. A Manuel de Jesús, Señor, abre esa ventana de los cielos, Padre, rompiendo ataduras, ligaduras, Señor. Toda oposición que el enemigo, Señor, quiera, Señor, poner, Señor, para que no sigamos adelante, Dios, que en el nombre de Jesús se desvanezca, Dios, y que únicamente podamos obtener esa victoria, Dios, que ya tú, Señor, nos has dado. Oh Dios mío, de manera especial te pedimos, Dios mío, por tu siervo Antonio Cuadra, por Jeffrey Baltodano, a Emir Alex, a Auxi García. Bendice cada una de esas personas que quizás, Dios mío, estén pasando por algún momento difícil, así como pasó Saúl, pero que no se desesperen, que esperen en ti, Dios mío, porque yo sé que en ti sí hay victoria, en ti hay sanidad y en ti, Señor, hay liberación. Te ruego, Padre, que a través de la sintonía de las radios, aquellos corazones que estén tristes, Dios, puedan sentir un aliciente, y que al igual como tú descendiste sobre la vida de Saúl en tu espíritu de poder, así esté tocando cada vida y cada corazón en esta mañana. Bendice, Señor, este medio de comunicación, abre ventana de los cielos, así también como los que laboran en él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones hasta el día de mañana. Reflexionaremos nuevamente, pues, si Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. En las manos de Dios. Dialogando con